Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la producción granadina. La producción granadina son las obras que hizo para Granada y que se conservan muchas en Granada Pedro Atanasio Bocanegra, que es con quienes estamos recorriendo una parte de la historia de la ciudad y de la historia de la pintura y de la historia del barroco andaluz y de la escuela granadina. Estamos haciendo un recorrido muy interesante y estos días, pues ya que parece después de 2 años, cuando os escribo prácticamente 2 años exactos de que tuviéramos este glorioso lío de la pandemia, parece que se está levantando un poco las condiciones tan extremadamente duras que hemos tenido, pues vamos viendo, por así decirlo, un poco la luz al final del túnel. Nos ha costado, 2 años ha sido muy duro y hay mucha gente que ha acabado incluso con enfermedades mentales, con agorafobia, gente que no quiere salir de su casa, más toda la serie de cuestiones físicas y todas las secuelas que veremos por dónde evolucionan y cómo van. Yo me fío mucho de la medicina, pero hay veces que cuando se tocan las enfermedades que nos afectan a la mente, la cosa se complica. Y estaba yo dándole vueltas a todos estos temas y decía, hay que ver qué harían antes cuando una gente tenía un problema mental o enloquecía y tal, ¿dónde la llevarían? ¿Cómo la cuidarían? ¿Sería en casa? ¿La reducirían a algún confinamiento extraño y tal? Y bueno, cuando no ha sido mi sorpresa que coincidiendo con lo que estoy grabando, pues estoy leyendo también a la vez cómo va adelante la obra del Maristán de Granada. El Maristán, la primera vez que lo oyes, pues nos suena, Maristán casi nos suena mariscal, pero no tiene nada que ver. Es en lo que es el barrio de los Axares, que es justo enfrente, si os situáis en la punta estéticamente de la Alhambra de Granada, la punta que más cabalga sobre la ciudad, que parece que se va a caer encima, es la Torre de la Vela. Pues a la altura de esa Torre de la Vela, abajo está el Bañuelo, los baños árabes que estaban una vez pasado el Albaicín, como si subiéramos hacia el Sacro Monte o como si fuéramos a subir al Albaicín por una de las partes que se accede, que también se puede acceder en coche desde allí, por una serpenteante carretera. Entonces abajo justo está el Bañuelo. Y detrás del Bañuelo es donde se encuentra el Maristán. Bueno, una de las zonas, como os digo, más bonitas para pasear por Granada al atardecer es el Albaicín Bajo, esto es como se denomina esta zona, y donde es fácil que nos encontremos con alguna sorpresa. Casi escondido entre lo que es el Bañuelo, que el Bañuelo está al ras de la calle principal donde se pasea, y del convento de la Concepción y del río Darro, que es hacia donde da el Bañuelo, podemos vislumbrar un viejo inmueble aparentemente en ruinas. Es el Maristán. La voz Maristán deriva del persa Bimerstán, que es un término compuesto por bimar, la palabra imar, enfermo, y el sufijo están, que expresa lugar. Entonces, los maristanes eran los edificios donde se cuidaban a los enfermos y donde se trataba sobre todo las patologías mentales. Estos hospitales eran públicos ya entonces
y estaban promovidos por emires o gobernadores que no estaban inscritos a ninguna mezquita. El Maristán de Granada es el único edificio de este tipo que se conserva en Al-Ándalus y es por tanto objeto de estudio y atención pese a su mal estado de conservación, que ahora ya se va recuperando. Estaba situado en lo que era casi el final, el barrio de Axares, que era una prolongación de la muralla de la Alcazaba antigua hacia el río Darro. Con la reordenación de la zona, el hospital quedó extramuros, por lo tanto, de la ciudad. Tal como reza una placa fundacional, el Maristán fue construido entre 1365 y 1367 por el sultán Mohamed V, que pretendía con esta obra obtener la misericordia de Dios. Según el estudio de los restos que se conservan, se sabe que fue un edificio aprovechando partes de otra construcción, probablemente una alhóndiga, que sería muy similar a lo que es el Corral del Carbón, que podemos ver muy cerca de la Catedral de Granada, detrás de la Alcaicería, el Corral del Carbón, que es precioso para ver y para visitar. El Maristán se edificó en torno a un patio central con pórticos y crujías, y las habitaciones de forma cuadrada se comunicaban entre sí y se organizaban en torno a este. En el centro del patio se encontraba una gran alberca rectangular adornada con 2 leones que ejercían de fuente y que posteriormente se trasladaron a la alberca del Partal y se pueden ver en el Museo de la Alhambra. Hay un dibujo del Maristán de Granada, un dibujo bastante antiguo, que está en la Biblioteca Nacional, que nos da una idea de lo que quedaba en el siglo pasado de la edificación, y si verdaderamente lo restituyen al estado que tiene grabado, puede quedar una cosa absolutamente espectacular, porque tiene una antigua puerta árabe, con encima de ella un ventanal con un arco, también con todo lo que son todas las lacerías, y luego tiene en la planta baja tiene dos pequeñas ventanas que aparentan como si fueran saeteras, y en el primer piso, porque solo tiene la planta y un piso, pues ahí hay 4 ventanales, 2 dobles y 2 simples, y tiene en los ángulos el edificio también tenía una especie de capiteles que estaban labrados. La disposición del Maristán era simétrica, constaba de 10 habitaciones en la zona este y oeste y 7 en el sur. Y la crujía norte era similar a la del sur, salvo en el centro donde se situaba la puerta de acceso al edificio. Y en el centro de las crujías este y oeste se ubicaron las escaleras para dar acceso al piso superior. Estas tendrían una disposición similar a las del piso inferior. El Maristán se construyó utilizando tapial, ladrillo y cantos del río para aislarlo de la humedad, y las piezas de madera como zapatas y vigas estaban formadas en varias partes, decoradas de una forma muy sencilla. El edificio no estaba muy ornamentado, y la parte más ornamentada era la fachada principal, y de ella, como os he dicho, se conserva un dibujo en el Museo Arqueológico Nacional. Os he dicho en la Biblioteca Nacional, pero es que es el mismo edificio. El Maristán estuvo funcionando como hospital hasta la conquista de Granada por los Reyes Católicos. En 1502 lo convirtieron en la Casa de la Moneda, adaptando y redistribuyendo las salas para adecuarlas a la nueva actividad. Y en 1590 el inmueble se vio afectado por una explosión de pólvora en un molino cercano, y en torno a 1650 pasó a manos privadas y fue utilizado como almacén. Hasta finales del siglo XVIII y XIX se habitó el edificio del Maristán como casa de vecinos. Este inmueble también funcionó como cuartel y como presidio. Durante todo este proceso, el Maristán
fue objeto de derribos y de transformaciones que le hicieron perder lo que era su forma original. En el año 1987 fue adquirido por la Junta de Andalucía y desde entonces se intenta dar con una solución que consolide los restos que aún quedan del inmueble y permita vislumbrar una disposición original. Pero aquí chocan a veces ciertos criterios arqueológicos y arquitectónicos que hacen que esta recuperación pues se esté prolongando, aunque ya está bastante avanzada. En marzo del 2017 el Patronato de la Alhambra aprobó unas obras de rehabilitación sobre la alberca, los argines y el pabellón sur, que es la única parte original del Maristán que aún sigue en pie. Como curiosidad, contar que en la misma calle el Maristán se encuentra una preciosa portada árabe que conviene descubrir y que conviene visitar. Ya veis la preocupación que tenían también estas gentes por sus enfermos, por las personas que tenían enfermedades mentales y que lo estaban pasando mal, porque esto no es algo de nuestras situaciones actuales, sino que también era una preocupación de la salud de muy antiguo y de esta gente, y conocemos un nuevo término. Muchas veces estos términos nazaríes, aunque eran parte de nuestra cultura, se perdieron y se olvidaron, y esta parte es el Maristán de Granada, que nos ha servido para desplazarnos a donde nos habíamos quedado el último día, que era una cuestión bastante cercana a donde estamos, que era la catedral, donde pues prácticamente podemos ir andando desde el Maristán hasta lo que es este increíble templo, donde Pedro Atanasio Bocanegra, en lo que era el taller del racionero de la Torre, hizo un taller para poder realizar, o sea, lo que era la parte donde no estaba pintando directamente en los retablos, sino que él hacía en el taller, hacía las pinturas y luego las sacaba fuera. Incluso cuando tenía aquel taller en una de las torres, se negó incluso a compartirlo con el pintor Juan de Sevilla, a lo que se opuso el Cabildo, quien en definitiva supo sacar partido de la rivalidad de ambos para que de alguna manera en esa pelea consiguieran que saliera de sus pinceles y de su paleta lo mejor que tenían los dos. Entre sus trabajos, aparte de un inmenso lienzo del crucificado de 1672, uno de los mejores logros para los altares pétreos del crucero, pintó el martirio, como os he dicho, de San Cecilio y la aparición de la Virgen a San Bernardo como obras destinadas propiamente a la catedral, y con el que hemos visto que pintó juntamente con Juan de Sevilla, que le dieron al que le dieron el lienzo grande le daban el pequeño, le daban el chico, y al que le daban el chico le daban el grande. Entonces pintaron los dos a capela, nunca mejor dicho, a capilla. Y si en el primero se aleja de Cano para acercarse a lo flamenco, en estos últimos, en un acentuado barroquismo, su paleta y sus modelos vuelven a evocar al racionero, especialmente en el último, que con 5 por 4,15 metros, este tamaño tan colosal, es una de sus obras maestras, al igual que los padres de la iglesia, que pintó para los 3 balconcillos de la iglesia mayor, que hay que hacer un esfuerzo de cuello y de vista para poder apreciarlos, donde aparece el retrato de un hombre adulto, así como los ángeles y fundadores de órdenes religiosas, correspondientes también unos a la pintura de Juan de Sevilla y otros a Pedro Atanasio de Bocanegra. Uno pintó los padres de la iglesia y otro pintó los de las órdenes religiosas. O sea, San Jerónimo y San Agustín, y Ambrosio de Milán y Gregorio los pintó, los pintó Juan de Sevilla, y San Francisco, San Benito, Santo Domingo y San Jerónimo, que eran los fundadores, que era también, aunque él se repite en una historia y en otra, fueron los que pinta
Pedro Atanasio Bocanegra, para la parte alta, que son unos balcones que están colgados ahí en gran altura. Como os digo, sobre los arcos de los pasillos radiales de comunicación con la girola y bajo el primer entablamiento se pintaron 14 lienzos con grandes figuras sedentes tratadas de frente o de perfil, y como os digo es el ciclo de santos padres y doctores de la Iglesia distribuido por parejas. Aquí se les añaden algunos más que os voy a relatar, porque también se meten a los santos fundadores y doctores españoles. Está San Isidoro de Sevilla, San Bernardo de Claraval, que es el de los cistercienses, Ildefonso de Toledo como padre de la Iglesia, León Magno, los doctores Tomás de Aquino y Bonaventura, los 4 padres de Occidente, que ya os los he relatado, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán, Jerónimo y Agustín de Hipona, y los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, que también aparecen aquí, Juan Crisóstomo y Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Atanasio. Curiosamente Atanasio, no es Atanasio Bocanegra, sino San Atanasio, que da nombre a nuestro pintor. Pintores de esta fecha, que la podemos fechar en torno al año 1674 y 1676, como os estoy diciendo, fueron Juan de Sevilla, autor de los 8 lienzos más externos, que están más hacia las afueras, y Pedro Atanasio Bocanegra, autor de los 6 centrales. La altura, la perspectiva y los finos balaustres de los balconcillos delanteros impiden la completa visión de este conjunto de lienzos con una dignidad y con una belleza, pero servía de aliento místico y de riqueza. Se ven capas, pluviales, báculos, vitras, libros desde abajo. Nos quedamos un poco perdidos. Y entre los pares de lienzos hay imágenes muy graciosas de figuras de ángeles niños, también obra de Sevilla y de Bocanegra, sobre las puertas de acceso a las balconadas circundantes. Habría que subir a la bóveda, todavía no he visto yo que se haya organizado una visita. Lo que pasa es que no sé si los apreciaremos del todo en todo su realce, porque igual cuando ves estas pinturas de cerca, al aproximarte demasiado, al estar en perspectiva para ser vistas desde abajo, nos parecen totalmente desproporcionados. También seguimos en la catedral, en la capilla de Santa Ana, en la girola catedralicia están las interesantes aparición de la Virgen a San Juan de Mata y la visión de San Felipe de Valois. Por último, y prueba de la confianza también depositada en el Cabildo, es que en 1675 lo comisionó la catedral para que lo representase en la materialización y pintado de las esculturas ecuestres de los reyes católicos que había hecho en escultura Pedro Mena, especialmente, como os digo, en lo referente a la policromía que les pintó encima. Y su dedicación a la catedral no agotó su actividad, pues al ser el pintor más solicitado y celebrado, los encargos y las presiones para que los aceptase se multiplicaron, ocasionando que en algunos casos sus trabajos parezcan precipitados y su dibujo pueda parecer muy pobre. Si, por ejemplo, Bocanegra participó en los programas decorativos que los dominicos y los jesuitas desplegaron con motivo de la canonización en el año 1671 de Santa Rosa de Lima y San Francisco de Borja, respectivamente. Y ese mismo año fue su excepcional visión de San Nicolás de Tolentino de la iglesia de San José. Al mismo tiempo trabajó para el arzobispo Escolano y Ledesma y retomó la decoración del convento de los Trinitarios Descalzos, ya iniciada anteriormente. Según el cronista de la orden, Fray Juan de la Natividad, pintó para el claustro una serie de lienzos dedicados a la vida de San Juan de Mata, a la vida de Jesucristo y de la Virgen, así como unos retratos religiosos que destacaron por su ciencia y santidad, según la expresión, para la galería de miembros ilustres de la orden.
resaltando el de Fray Juan Bautista de la Concepción, hoy en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, antaño iglesia conventual, y también existe un buen lienzo de San Cecilio, patrono de la ciudad, que es algo posterior. A finales de 1676, quizá se tomó un respiro de tanto trabajo en Granada, así como para conocer el centro de mayor producción artística del país, es cuando intenta dejar lo que es Granada para tener más espacio de mercado y más espacio de conocimientos, y se trasladó a Madrid, donde es amparado por el marqués de Mancera y Montalvo, y logró el título honorífico de pintor del rey, al que había obsequiado con una alegoría de la justicia, un complejo georgífico muy estudiado, cargado de figuras simbólicas y de recursos técnicos que le convierte en una de sus obras más señeras. La experiencia madrileña sería altamente positiva, pues le permitiría conocer nuevos géneros, nuevos recursos y propuestas estéticas de lo que era el barroco cortesano, tan complejo y tan completo a la vez. Igualmente le serviría para acrecentar su colección de pintura y su biblioteca, al tener acceso a obras de otros pintores que él compró y a libros que él pudo estudiar y adquirir. Si bien hubo de regresar pronto, pues cada vez él también estaba envanecido y casi ya era patológico ese decir que él era el mejor, lo que le debió causar varios problemas con artistas pintores de la ciudad de Madrid, que también solían ser bastante aguerridos. De este periodo deben ser algunos de los cuadros, como el crucificado que hay en la colegiata de la granja de San Ildefonso, que tal vez pudo ser un encargo real, donde el Cristo, de líneas suaves y delicadas, está muy próximo a los de Alonso Cano. Entre los años 1676 y 1689 es su etapa de plenitud. Son unos años también de gran actividad, aunque son los años menos conocidos. En líneas generales, su paleta, enriquecida por las experiencias sevillanas y madrileñas, se aclara y abrillanta, y sus composiciones son más movidas, más dinámicas y más complejas, y sus figuras se hacen más elegantes, más atractivas y más refinadas, hasta el punto que podíamos ya identificar una estética casi acercándose en estos casos a la estética rococó. Un ejemplo de esto sería la alegoría del Darro, que está en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde el río está figurado como un idealizado joven, que es una copia de una pintura veneciana. Representa la alegoría del río Darro, como os digo. Un joven está recostado sobre un paisaje imaginario, y los historiadores dicen que guarda relación con a la relación del carácter de la ciudad como afluente menor del río Genil, el Darro, en la alegoría del niño Darro. Uno es el Darro y otro es el Genil, que son los ríos que bañan la ciudad de Granada. Esto es una interpretación. Está compuesto siguiendo el grabado de León de Benet, que estuvo activo entre 1540 y 1556, que era grabador de la historia de la escuela de Fontainebleau, y que representa una diana cazadora o una diana reposando, y sustituye a la diosa por un joven desnudo, que representa, como os digo, al río Darro. El perro se sitúa debajo del brazo izquierdo de la diosa y lo cambia por una vasija, y la flecha que sostiene aquella por el cetro coronado con la granada, convirtiendo la imagen manierista de aquel, el de la diana, en una etapa de la época barroca. Este hecho aleja la pintura de la producción de Atanasio Bocanegra, aunque existen
recursos que el pintor utiliza habitualmente, como los angelillos que coronan al efebo y que muestran la forma inequívoca con la que trata y de que se trata de una obra del pintor granadino. Y no es habitual en la obra de Bocanegra, casi siempre entregado a la concepción de ciclos iconográficos para decoraciones conventuales o ambientes eclesiásticos, este tipo de obra de carácter profano y alegórico. Es más, las dos alegorías que se le atribuyen, la alegoría de la justicia, que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la alegoría de la peste, que se encuentra en el Museo Goya de Castres, en Francia, tienen un carácter moralizante y hasta cierto punto pueden ser calificadas como si dijéramos unas alegorías religiosas. Y aparte de los retratos no serán frecuentes temáticas profanas en su producción. De hecho, esta obra no es demasiado meritoria en cuanto a su calidad artística y es muy conocida precisamente por esto. Ahora su taller ya, en esta época, ya no está en la catedral, para la que trabajó ya menos, sino en su casa del Albaicín, y está él aquí recreando algunos de sus temas. Tal sucede con la réplica de la Virgen del Rosario de la Catedral de Málaga, hoy en el Museo de Bellas Artes, donde hay también una Asunción de María, de lo mejor del artista que se guarda en esta pinacoteca, y de la que se conserva un dibujo previo en el Museo Británico de Londres, con una Virgen muy cercana a la de la cabecera de la Catedral de Granada o a su Sagrada Familia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, donde, salvo pequeños detalles, repite a Cano del convento del Ángel de Granada. En el Museo de Bellas Artes de Granada tenemos la Virgen del Rosario, y aunque nos vamos a acceder al museo y lo vamos a recorrer, como hemos visto que esta obra es importante porque nos da un poco la idea de la concepción de su pintura, la composición está dividida en dos partes. La preside la Virgen, un trono de nubes, con el niño en posición cruzada, así como oponiéndose una estatua, una figura a otra. Se apoya sobre las rodillas de la madre, es como si nos mirara un poco de perfil, con un poco una especie, no se puede decir esto de un niño santo, pero con un poco de altanería. Y él está con los pies apoyados sobre la esfera terrestre, un recurso muy, muy barroco. A sus pies, entre las nubes, revolotean angelitos que entregan sus correspondientes tributos a los santos, que asisten admirados a la celestial visión. A la izquierda está Santa Teresa y San Ildefonso, que reciben respectivamente la pluma que le corresponde como doctora de la Iglesia y el báculo del Santo Obispo de Toledo, quien a su vez presenta la casulla que le impusiera la Virgen. A la derecha hacen donación también de una pluma y una corona de espinas a Santo Tomás y a Santa Catalina de Siena. Y en la pintura atribuida a Bocanegra, en la del museo, esta entrega de atributos desaparece, sin embargo, y se mantiene en el centro, recortándose sobre dos poderosos fustes anclados en el mármol blanco, el abrazo de San Francisco y Santo Domingo recibiendo la cruz y el Santo Rosario. Y la Virgen, con túnica roja y manto azul intenso, es de una belleza exquisita. Su ligera desviación, como os he dicho, que está en un giro hacia la izquierda, y la inclinación de la cabeza, como atendiendo a la ofrenda de San Ildefonso, así como la caída del manto, quiebran armónicamente la compacidad o el grupo compacto de un grupo piramidal dirigido hacia la derecha por la posición del niño y sus propias manos, que muestran una ejecución ya primorosa del pintor. Y el cielo, sobre el que se recortan, presenta celajes y vaperosidades perfectamente logradas, y los rubios angelitos muestran una extraordinaria soltura y corrección de dibujo, como todo el grupo, y el reflejo de las luces permite observar las mejores cualidades y volúmenes del pintor. En el plano inferior es menos luminoso,
ya que el blanco de los hábitos se oculta bajo las capas y mantos oscuros y presenta el conjunto de personajes entrelazados por parejas, entre los que destacan la central, que se recorta sobre las columnas y tras estas un paisaje apenas sugerido prolonga la escena hasta fundirse en la línea y unas luces del horizonte. Y el gesto de estos personajes, el magnífico estudio de sus expresiones, dividen la capacidad emotiva que aplicaba a sus dibujos este gran autor. Hoy estamos viendo la producción granadina de Pedro Atanasio Bocanegra, en Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red